pues he escuchado que es lo mismo. Exactamente. Entonces, pues, la pregunta que me han hecho es esta. Primero, lo que estábamos hablando ahorita. La Sí. primera es, nació Yeshua o Jesús, como tú lo conoces, Jesús, nació el 24 o el 25 de diciembre o de este mes. ¿Será que sí o será que no? Listo. La segunda pregunta es, ¿cuántos magos eran? ¿Eran magos? ¿Hacían magia? ¿O eran tres? ¿O eran más? La otra pregunta es, ¿será que este año, o sea, el año es exacto como está escrito en la escritura? ¿O se termina o no se termina? ¿Será que Esa sí es es la verdad o no verdad. es verdad? ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, Que si eh, nació en un pesebre. Ah, Esa que no si la nació un sé. presebre o no, o será No, que comió ovejitas al lado de las ovejas, los animales. Pesebre, ¿qué significa pesebre? ¿Será pesebre o no será pesebre? Eh, ¿Qué más es? Las preguntas que me han hecho y que, ¿cuántos años tenía cuando él nació? no, ¿Ven? no, más bien. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos los supuestos reyes magos No, también, llegaron a también. visitar? Sí, ¿cuántos magos? Ya lo dije. No, no, no. ¿Cuántos años tenía El Salvador, el rey, cuando ellos llegaron Por a eso, ¿cuántos visitar? años tenía cuando él nació? O sea, si apenas de verdad había recién nacido o ya tenía un año de edad Claro. o Es que cuánto. me están durmiendo las piernas, entonces voy a parar un tecito. Entonces, Perdona, claro, yo sigo escuchando. más que todo, ¿cuántos años? ¿Por qué? Porque ya en la escritura parece que ya llevaba un año cuando llegaron los estudiosos de la escritura, del calendario original del Padre, y que estudiaban o sea, Las estudiaban las constelaciones. constelaciones. Entonces, uno dice, ¿cómo así? O sea, que pasó un año para que ellos llegaran. Entonces, son En preguntas, camello. son preguntas que uno se hace, ¿no? Y que me la han hecho porque pues hay muchos estudiosos en las escrituras, pero todavía siguen con esas enseñanzas. ¿Ven? Entonces, vamos a ver si es verdad que nació en este mes o no nació en este mes. Vamos a escudriñar las escrituras que el mismo Padre nos va a enseñar en qué mes, en qué año estamos, si se acaba el año o no se acaba el año, será que se acaba el año a las 12 de la noche o no. Todas esas son preguntas que algunas personas se hacen. Y pues que eso es bueno saberlo, pues porque como estamos hablando, antiguamente los padres le enseñaban a los hijos, hoy en día ya no, porque debido a que se alejaron de la escritura del Padre, del Dios de Israel, eh, eh, tomaron, adoptaron costumbres de otras naciones, entonces otras enseñanzas. Entonces se perdió la identidad, se perdió cuando nació El Salvador, se perdió el mes, se perdió el año, se perdió muchas cosas. Entonces vamos a escudriñar, porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Leer es como leer un periódico, una revista, pero escudriñar es cuando ya él mismo nos va a decir la verdad. Y ahí nos va a cuestionar si lo que nos enseñaron desde niño y también mucho tiempo atrás sería que si era verdad o no era verdad. ¿Ven? Y porque muchos hoy en día usan este mes ¿para qué? Para gastar el dinero, porque pues el Padre dio las riquezas, dio todo, pero para disfrutarlo. Pero porque en este mes no es de disfrutar ni Está de uno hasta bendición, rompiendo sino que dientes. hay peleas, la familia se divide, hay borrachos, hay muerte, hay muchas cosas malas que suceden. Malas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Se supone que es una conmemoración, o una fiesta de que nació El Salvador, pues debería traer alegría, ¿cierto? Porque la luz de que nace un bebé, pues trae alegría, Sí, ¿cierto? Cuando tú
tú naciste, le daba al papá o la mamá alegría. Y esa alegría pues le genera pues una fiesta, hay unos que hacían fiesta, comida, comelona, bueno. Exacto, Exactamente. exacto. Pero se supone que estamos hablando de un rey, de un rey. Entonces pues vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Pero antes de comenzar, vamos a leer una parte de la porción que estamos leyendo que está relacionado, tiene que ver con el becerro de oro. El pueblo de Israel, el Padre le entregó unos mandamientos, ¿no? Ujú. Y esos mandamientos se los entregó en una montaña. La montaña significa alto, altura, ¿ve? Quiere decir que no los dejó acercarse porque él descendía. Iba a estar cara a cara con quién? Con él, ¿cierto? Les dio miedo porque se sintieron que iban a morir. Entonces le dijeron a Moisés, no, vaya tú, habla con él. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay que humillarnos para escuchar la voz de él, para dejarnos guiar por él y la obediencia. Entonces, él en ese momento le estaba enseñando a ellos, obedece o desobedece. Si desobedece, pues hay consecuencias. ¿Qué hicieron ellos? Pues hicieron un becerro de oro, hicieron un ídolo o un dios, ¿ve? Y ese becerro de oro, pues ellos tenían esas enseñanzas desde Egipto. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre, el Dios de Israel, les estaba enseñando que no era esa forma de adoración o de enseñanza, sino lo que él ya les había dicho. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, todavía existe el becerro de oro en la mente y en el corazón del ser humano. Y él le hace un llamado al pueblo de Israel, y a su pueblo, a la humanidad, que no, que se aleje de ese becerro de oro, que se lo saque de su mente y su corazón. Y esa palabra se llama idolatría. Entonces, la idolatría, palabra idolatría, significa adorar algo que no sea del creador. ¿Ve? Algo que Un ídolo, sí, es viene de un idolatría. ídolo o un dios que no hace parte del Padre. Entonces, hay muchos dioses, muchos ídolos y mucha idolatría, que significa también apegarse, apego. ¿Ve? Por eso el maestro Yeshua, el Salvador, nuestro Rey, él lo dijo y lo sigue diciendo, que sus palabras son para siempre. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él dijo que no nos apegáramos a nada terrenal, ni tampoco en los cielos. ¿Ve? Porque todo, pues, todo es pasajero. Que nos aferráramos a sus palabras o a sus escritos. ¿Ve? Entonces, nos vamos a resumir esa parte de lo del becerro de oro. ¿Ve? Entonces, para tener claro eso, para después empezar a responder cada pregunta de relacionado con lo de mañana. Porque ya lo que es hoy, mañana, pasado mañana, todos estos 3 días pues van a celebrar o a conmemorar el nacimiento del Salvador, pero vamos a ver si es verdad o no. Él mismo nos va a aclarar con su misma escritura y vamos a que eso quede claro, porque pues de pronto no nos enseñaron, como estamos hablando ahorita, nuestros abuelos, tatarabuelos, se alejaron de esa enseñanza verdadera de las cosas del Padre en las Escrituras. Entonces, pues, el adversario les puso que nació en este mes y que se terminaba el año y comenzaba otro y que podía coger el dinero y ya el otro mes, cuando ya llega el otro mes, pues ya no, ya le debe a fulano, sutano, y con lleno de problemas, tristezas, amarguras, enfermedades, dolor de cabeza, dolor de todo. Entonces,
En vez de traer bendición, pues uno dice, pero ¿cómo así? Estoy en ruina o estoy en... Entonces, porque eso fue lo que ellos aprendieron y enseñaron desde niños, ¿ve? Pero Él nos está enseñando ahorita, en este tiempo, a, a retomar su verdad y a aceptar esos errores que de pronto carga uno, ¿no? Como cuando le dicen, tome la maleta y vaya para el colegio. Algo así. Uno llevaba la maleta al colegio y los cuadernos, y lo que le diga la profe, sí, sí, y listo, ya. Pero, ¿será que sí es verdad o no es verdad? Entonces vamos a ver en esa parte. Entonces vas a leer el resumen de la parte del becerro de oro. Aparte del becerro de oro, Sí. le encontramos en la paracha esta semana la porción de la escritura. Que eso es para Cha, Chemo, Éxodo, ¿qué? Kitizá, sí, Kitizá. paracha 21. Para Cha 21. Es cuando se hace el censo. El censo. ¿Qué es un censo? Nos Censar. cuentan como en el Dani, aquí en la ciudad. Censar es como lo que Conteo. hizo él, lo que les compartía, que él les hizo el llamado al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel, también está escrito que habían egipcios, había otras naciones, que estaban ahí latentes en el monte Sinaí para la entrega de los mandamientos de la escritura. Entonces, habían otras naciones, o sea que es para toda la humanidad. ¿Ven? No solo, también para un pueblo, pero también es para todo aquel que quiera Para el obedecerlo, pueblo de Israel, para el que y también quiere para el que quiere ese. Entonces, aceptarlo a él. él hizo un censo. ¿Por qué? Cuando ellos hicieron el becerro de oro, se abrió la tierra y se los tragó. Él hizo un censo ahí. Escogió a los que obedecieron y a los que desobedecieron. Lo que pasó ahorita en China. Hubo un terremoto y más de uno se murió. Y los que quedaron vivos, pues, el padre les dio una oportunidad de arrepentirse. Pero los que murieron, murieron. ¿Por qué? Porque de pronto, pues, hicieron cosas malas delante del padre. ¿Se ve? En la India hace muchos años también pasó lo mismo. O sea, uno piensa y dice uno, pero ¿por qué pasa y sucede eso? Pues porque él está haciendo un censo. Está escogiendo quién le obedece y quién no le obedece. Es como cuando el papá le dice a sus dos hijos, le dice a uno de ellos, obedece, el otro desobedece. El que desobedece, pues siempre le va a escuchar y le va a hacerle caso. Pero el que desobedece, ¿qué hace? Pues le va a llevar la contraria y no le va a hacer caso. Entonces el papá o la mamá, ¿qué hace? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿El hijo con el papá? El papá, ¿qué tiene que hacer con el que desobedece? Pues la reprensión, como está en la escritura, Lo reprende. ¿Cómo lo reprende? con la vara. Lo reprende con lo Y que... con lo que dijo escrito el padre. Exacto. Ahí están Lo tiene cómo que corregir reprender, ¿no? en mis leyes. Para que aprenda ¿qué? A obedecer. Entonces, uno piensa que la reprensión es mala. Pues porque un niño piensa eso. ¿Por qué me pega? ¿Sí ve que usted es malo? Entonces, pero no se da cuenta que lo reprende es para bien, o sea, corregir. Entonces, es lo que nos va a enseñar ahorita, el día de hoy, y es corrección, corregirnos. Que no todos nos gusta la corrección. No todos nos gusta que nos cada nada, dele y dele. Va a hacer caso, va a hacer caso, va a hacer caso, va a hacer caso. Ahí, ahí, ahí. Entonces, es como eso de que, pero ¿para qué me avisa? ¿Para qué me avisa? Siempre me dice. Entonces, no. Vamos a despojarnos y a tener la mente abierta y, y a ver qué es lo que nos quiere corregir, porque pues todo momento nos está corrigiendo, ¿no? Pero es para mal, No, para bien. pues Para no él, morir engañado. pues imagínese si él no nos amara, porque él es tan amoroso, tan maravilloso, no tengo palabras con que si no nos corrigiera, pues hace rato ya hubiera
con un soplo de su boca o sonar, ya hubiera acabado todo. Pero no, él es tan maravilloso. Que ninguno se pierda. Bueno, ¿qué dicen? Comenzamos. Bendito tú, soberano Rey del universo, te damos la gloria y la alabanza a tu bendito nombre, que es y siempre será único es, el creador del cielo y de la tierra, el poderoso Dios de Israel, que seas tú derramando de tu espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, que nos des con más sabiduría, divina inteligencia y entendimiento, con su bendita palabra en esta porción sobre el tema del becerro de oro, que seas tú dándonos la correcta interpretación de esta palabra, lo que nos quieras enseñar y corregir, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Dice, está en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 18 en adelante. Ahí le alcanza. Cuando el Adón dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley, mal traducido, ¿no? Como ley es que la Torá, los mandamientos, escrita por el dedo mismo de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Misraim, Egipto. Y Aarón les contestó: quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien lo recibió y fundió el oro. Y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Adón. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Adón le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Misraim, Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Y dice: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Además, el Adón le dijo a Moisés: me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Adón su Dios con estas palabras: Adón, el que es y siempre será único es, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Misraim, Egipto, con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo. Renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra que les he prometido, a ustedes se la daré como su herencia para siempre. El Adón, el que es, renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley Torá, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Elohim mismo había hecho las tablas
y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés contestó, no son cantos alegres de triunfo, ni son cantos tristes de derrota, son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua, y le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó, Adón mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés, que nos sacó de Misraim. Yo les contesté, el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues a Aarón no lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo, los que estén de parte del Adón, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés les dijo, así dice el Adón, el Dios de Israel, tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día murieron como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Adón, por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Adón los bendice. Al día siguiente Moisés dijo a la gente, ustedes han cometido un gran pecado. La sangre de Yoshua bendito. Ustedes han cometido un gran pecado, ahora voy a tener que subir a donde está el Adón, a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Adón y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Adón, el que es Kadosh, le contestó, solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi malad ángel te guiará, y cuando llegue el día de castigo, yo los castigaré por su iniquidad. Y el Adón, el que es Kadosh, envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro de Aarón, que Aarón les hizo. ¿Qué está ahí? Entonces, vemos que él hizo un censo, ¿no? Los que obedecieron y los que desobedecieron. ¿Qué pasó con los que desobedecieron? Los pasó a espada por sus mismos Por hacer el becerro de oro y por hacer una fiesta, porque hicieron fue una fiesta. ¿Ve? Se emborracharon. Es casi lo mismo que este mes, ¿no? Lo mismo que este mes. ¿Cierto? Pagan. Casi igual, ¿no? Pero en distinto lugar y en distinto tiempo. Entonces como que será que repite la historia. Pues yo creo que sí, porque como dice que sus palabras nunca pasan. O sea que sí, vuelve y qué, Se repite. pero en distinto tiempo y en distinto lugar. Entonces, bueno, basado en eso, ahora vamos a responder la pregunta,
si nació nuestro Salvador, Yeshua, o como muchos lo conocen como Jesús. La palabra Jesucristo no aparece en la escritura. Aparece como, bueno, como Me parece, Yeshua. pero está mal. No, no. Eso, Jesucristo es otra La cosa. original, no. Jesucristo es otra cosa. Vamos a aprender algo que de pronto para algunos eh, puede ser algo nuevo, para otros pues puede ser controversial, o sea que de pronto no lo acepten, pero es así, porque no se puede pronunciar tres nombres al mismo tiempo. ¿Ve? Yo no puedo decir Jesús, Jesucristo, no, Jesucristo es una cosa y Jesús es otra cosa. ¿Ve? Ujú. Porque si vemos cuando lo que la sierva decía ahorita, decía que también antiguamente le enseñaban a uno de que Pascua, o que lo conocemos como Pesach, eh, eh, lo colgaron a dos ladrones, pero no eran ladrones. Es otra cosa que se ve, es otra cosa. Eran dos personas, dos varones que estaban colgados, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero a los tres, incluyendo al Salvador, a Yeshua, le pusieron un letrero. Y ese letrero tenía el nombre del Padre y del Salvador, su Hijo. O sea que quiere decir que en ese letrero no decía Jesucristo. ¿Se ve? Eso es importante porque eso está, si quieres lo lees, está sí, o en Lucas o en los últimos capítulos, creo que es el capítulo 22 de Mateo, de Leví, Matillahu, ya te lo corroboro, y también está en Lucas y en Marcos, ¿no? Y está el nombre, el letrero, y nos vamos a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Pues porque como eh, este mes dicen que nace el niño Dios, pero tampoco él es Dios. O sea, su hijo no es Dios, que es semejante al Padre, mas no que sea el Padre mismo. El hijo, cuando el hijo nace, por ejemplo, me pongo yo tengo rasgos parecidos a mi papá, pero que yo sea igual que mi papá, no, no puedo. Porque yo pienso distinto, como distinto, actúo distinto, pero físicamente me parezco, claro que sí, ¿ve? Pero mi manera de actuar y todo, mi manera de ser todo, es muy distinto a mi papá. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un representante de mi papá. El Salvador vino, que es su hijo, pero no es Dios, no es Dios, ¿ve? O sea que Jesús no es Dios. O sea que nace es un hijo del Dios, ya es distinto, ¿sí ve? Cambia la cosa. O sea, nace el hijo No ser de Dios, ¿sí de ve? Dios. ¿Sí ve la diferencia? No nace niño Dios, ¿sí ve la diferencia? Y está escrito como hijo de Dios, mas no niño Dios. Uy, ¿qué pasó ahí? Pues que nos dijeron mentiras. Nos dijeron que era niño Dios, pero en la escritura dice hijo de Dios. O sea que nace es el hijo de Dios. O sea, Dios. Yo le digo Dios, no Dios. Le digo Dios. ¿Por qué? Porque nos dio y nos sigue dando la salud, la vida, la respiración, todo. Entonces, eso nos está aclarando. Y también su nombre no es Jesucristo, es Jesús. Muchos lo conocen como Jesús, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Su idioma original, su nombre original es Yeshua, ¿ve? Que está en ese letrero hasta el día de hoy como testimonio que quedó colgado, murió y resucitó. Nació también, cuando nace, el ángel Gabriel le dice, he aquí que nacerá y le pondrás
tu nombre, no le dijo Jesucristo, no le dijo niño Dios, le dijo Yeshua, Salvador. O sea, muchos lo conocen como Jesús. Jesús de Nazaret. Exacto, Jesús de Nazaret. Exacto. Entonces, vea que Él nos aclara y nos corrige eso, que de pronto muchas personas crecieron, les enseñaron de que es un niño Dios y todo. O sea que vea la diferencia. Entonces, vamos a leer en la, Leví 27:37. que es lo del letrero, ¿no? Que fue cuando lo colgaron. Sí. Entonces, ¿qué dice? Está en hebreo, en arameo y en griego. Fue escrito en hebreo, en arameo y griego. Hay que, No, pero hay que corregir algo. No fue un letrero, fueron tres. Fueron tres letreros sí. que pusieron. O sea que realmente no lo pusieron no lo clavaron en el madero, sino en la roca donde fue. Sí, fueron tres letreros. Y cuando él fue colgado, había un árbol de olivo seco, había árboles, no fue en una cruz tampoco. ¿Sí? La cruz se lo inventó Constantino. Fue un emperador, Que se proclamó rey, papa. en la época después de que murieron los discípulos del tercer siglo, cuarto siglo. Entonces, él empezó a inventar la de la cruz, pero no fue en una cruz. Fue en un madero, sí, pero fue un árbol de olivo seco. Donde fue colgado estos tres personas, incluyendo el Salvador, el Hijo de Dios, Yeshua, el Salvador, como muchos lo conocen como Jesús, había detrás, había una roca, una peña. Entonces ellos clavaron tres letreros, uno en hebreo, otro en arameo y en otro en griego. Porque en esa época había árabes, que hoy en día son los árabes, que es el arameo, y los griegos, que es lo que gobernaban en esa época el imperio ¿qué? Romano, los soldados ¿qué? Romanos, ¿cierto? Entonces, creo que fue el rey que puso el letrero, ¿no? Que mandó poner el letrero, no fue uno, sino tres. Entonces vamos a ver el nombre, porque eso es importante el nombre, ¿ven? Porque hoy en día pues van a celebrar eh, y tienen muchas familias, muchas personas tienen, incluyendo cristianos de diferentes eh, rediles, me gusta decirle así, rediles, eh, y que muchas religiones eh, tienen esa enseñanza, ¿no? Desde niño la han llevado, pero no se han dado cuenta que en la escritura nos enseña que es hijo de quién, De De Dios. Jesús. hijo de quién, De Dios. de Dios, mas no es niño Dios, porque si hubiera nacido el niño Dios, o sea, si hubiera sido Dios, pues imagínense, hubiera acabado con todo, porque él aborrece la maldad del pecado. ¿Ven? Entonces, mandó que un representante, un hijo, ¿ven? Semejante al Padre, no es que sea el Padre mismo. Entonces, si fuera el Padre que hubiera estado, había nacido, pues imagínate el vientre de Miriam, no es que el poder del Padre es tan poderoso, pues no hubiera cabido todo el poder de Dios. Entonces, eso, ¿ves? Entonces, es el Hijo de Dios, de Dios. Y su madre dio a luz, no el hijo de, no dio a luz, ¿quién? Dios, sino el Hijo de Dios. O sea, es distinto, es diferente, ¿sí ven? O sea, eso es importante aprender. Y en la escritura nos está enseñando que es así. ¿Cómo dice? Que ahorita lo que estoy diciendo lo vamos a leer poco a poco y ahí nos va él aclarando, nos va corrigiendo todas esas preguntas, ¿ve? Y el mes, y a ver si se acaba el año y comienza el otro. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dice? En el pacto renovado, como escribe el Nuevo Testamento. Brihadachana en hebreo
y en castellano es Pacto Renovado. Muchos lo conocen, mal llamado, Nuevo. traducido Nuevo Testamento. Listo. Dice en el libro de Leví, Mateo, capítulo 27, verso 37, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Sí. Hasta ahí. ¿Cómo dice? El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Ajá. ¿Qué más dice en el otro que encontraste? Mm, ¿No? En Marcos, en Mordecai no lo encontraron. Porque el letrero dice, como dijo la sierva, dice Yeshua el Nazareno de rey de los judíos, rey de los judíos. ¿Ve? O sea que él es judío, no es Pero romano. que dice Jesús, el rey de los Entonces, judíos. si él hubiera sido romano, pues entonces, Jesús, el rey de los romanos. exacto, sería el rey de los romanos, pero no es rey de los romanos, sino judíos. ¿Ve? Entonces, en esa época, ¿qué se hablaba? Y que se habla todavía, porque nace, el Hijo de Dios nace hablando como en hebreo, no nace hablando griego, ¿ve? Ni romano. Entonces, nace como hebreo, su padre y su madre son judíos, ¿ve? Hablaban en hebreo, comían en hebreo, todo con la cultura, ¿ve? Entonces, está mal traducido ahí, está mal puesto ahí. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, aquí tengo la traducción del texto original y ya lo voy a leer en el libro de Matillahu. Aquí está. Y lo dice así. Dice el letrero, dice así. Yehoshua Minasra, Mele de Israel, o sea, Yehudim. Quiere decir Yeshua, el Salvador Nazareno rey de los judíos, o sea, rey de Israel. ¿Cierto? ¿En dónde está leyendo? Estoy leyendo el libro de Leví. Mateo, Mateo, ¿ve? Bueno, aquí lo tengo como episodio 113. Bueno. Es el capítulo ¿qué? El capítulo, el penúltimo. 27. Sí, es el 27. ¿Ven? Y así lo dice. ¿Ven? Sí. Entonces, no dice Jesús, o sea, para que lo entiendas, entonces dice es Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Ves? Ahí no dice Jesucristo, porque entonces sería Jesucristo Nazareno, rey de los judíos. Y a los romanos. No, de los judíos. Porque es que muchos pronuncian Jesucristo y no, Jesucristo es otra cosa. ¿Ven? No aparece en la escritura. Lo que aparece en el original es Yeshua, Nazra, Melech, Yehudí. O sea, rey de los judíos. O sea, quiere decir Salvador, el Salvador Nazarena, ¿Por qué Nazareno? rey Porque él nació en un lugar que se llama Nazaret. Y Nazaret significa vástago, ¿cierto? El vástago de Isaías, lo que habla Isaías. Bueno, entonces
ya, y no dice tampoco ni niño, Dios, o sea, es todo lo contrario, todo lo distinto, es distinto. Entonces ya nos queda claro que es como la sierva aprendió, es Jesús Nazareno. ¿Ve? Entonces, va a nacer un Salvador, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí nos queda claro. Vamos a empezar a leer lo que dice en el capítulo del nacimiento y vamos a ver si nació en este mes. Este mes para nosotros en el calendario original, estamos en el 10º mes. ¿Ve? Pero para algunos están en el fin de año, pero sabía que en el calendario aún actual que muchos en la humanidad usan, en el mismo mes dice 10º. La palabra diciembre tiene que ver con 10º. ¿Se ve? ¿Ve? Entonces estamos en el 10º mes, porque en el mismo palabra diciembre quiere decir número 10, 10º. O sea que el año no se acaba. Porque dice que el año se acaba, está escrito que se acaba después del en el mes 12, porque el mes trae 12, ¿cierto? Pero en el calendario que hoy en día la humanidad usa, pues obviamente nos hicieron creer de que se terminaba el año y también aparte de eso, pues de que nacía nuestro Salvador. Entonces esa mezcla ahí, como que queda uno pensando, se acaba el año y nace el Salvador, pero ¿será que sí será así o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo, y en la misma escritura nos va a decir, nos va a aclarar. Vamos a leer el capítulo 2. ¿De qué? ¿De Mateo? Sí, vamos a leer. ¿Yo? Eh, ¿O lo vas a leer ahí? bueno, voy a leer, léalo tú y yo ahorita lo leo de aquí. Bueno, desde el verso 1, ¿sí? No, capítulo 2, sí, verso 1. Jesús nació en Belén, O un sea, pueblo, Yeshua, sí, sí, para que nació, lo entiendan ahí, claro. un pueblo de la región de Judá, de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente, Ujú. aquellos que dicen que magos, que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron. Te hagamos una cosa, tú lo lees ahí como está ahí y yo lo voy a leer aquí, Ujú. ¿vale? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Ujú. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, eres entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos.
hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño. Oiga, casa, aquí dice casa. Y Ujú. vieron al niño con María, su mamá, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No sé si sigo ahí. Cuando Bueno, ya los sabios se hasta ahí. vieron, Déjalo hasta ahí, hasta hasta ahí. ahí. Está hasta el verso, leí hasta el verso 12. Bueno, ahora lo voy a leer yo en el texto original. Eh, dice, el nacimiento de Yehoshua fue en esta manera. Sucedió que cuando su madre estaba desposada a Joseph, antes que la conociera, ella fue hallada fecundada de la Rúa a Kodesh. Joseph, su esposo, era un tzadik, o sea, un justo, y no quería morar con ella, ni exponerla llevándola a vergüenza, ni atarla a la muerte. Sin embargo, fue su voluntad cubrirla pensando él en este asunto, en su corazón. He aquí un malach, o sea, un mensajero, un ángel, apareció ante él en un sueño y dice, Joseph ben David, no temas tomar a tu mujer, Miriam, Miriam, porque de la Ruach HaKodesh, ella está fecundada, ella dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Yehoshua, porque él liberará a mi pueblo, Yehoshua o Yeshua, porque él liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Todo esto fue para concluir lo que fue escrito por el profeta según Yuquebajé, he aquí la alma ha concebido y dará a luz un hijo, y ella llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Emmanuel Eloja. Despertó Joseph de su sueño e hizo todo lo que el ángel de Yuquebajé le ordenó, y tomó a su esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y él llamó su nombre Yehoshua, Yeshua. Sucedió que cuando nació Yeshua en Betlehem de Judá, en los días de Herodos, el rey, he aquí Josín de los astros, óigalo bien, Josín de los astros, vinieron del este a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los Yehudí que ha nacido? Vimos su astro en el este, y vinieron con regalos importantes para reverenciarlo. Herodes, el rey, escuchó y se aterrorizó, y todos los moradores de Jerusalén con él reunió a todos sus nobles y averiguó de ellos si conocían en dónde nacería el Mashiach, el Mesías. Entonces le respondieron, en Betlehem, casa de pan, de Yehudá, como está escrito según el Nabí. Y tú, Betlehem, de Yehudá, Efrata, tierra de Yehudá, tú eres insignificante entre miles de Yehudá. De ti saldrá para mí un gobernador en Israel. Entonces el rey Herodes llamó a los Cosmín en secreto y les preguntó con diligencia sobre el tiempo en que vieron el astro. Les envió a Betlehem y les dijo, vayan y pregunten
con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentre, avíseme, y también yo iré a él para reverenciarlo. Ellos escucharon al rey y se fueron, y he aquí el astro que vieron en el este iba frente a ellos hasta que llegaron al lugar. Cuando entraron en Betlehem para en dirección al lugar que estaba el niño, cuando vieron el astro, se alegraron con gran gozo en sobremanera, y vinieron a la casa, lo encontraron en él y a Miriam, su madre, se arrodillaron ante él, reverenciándolo, y abrieron sus costales. Le trajeron mina de oro, incienso, mirra y otras cosas, entre otras cosas. Entonces fueron ordenados en un sueño por el malaj ángel, quien les dijo que no volvieran a Orodos, de manera que regresaron camino a su tierra por otro camino. Bueno, primero, no se llamaban magos. Segundo, no eran tres, eran varios. Y se llamaba, en hebreo significa Cosmi, y la palabra Cosmi significa que estudia las constelaciones o astros, estudia la astrología, ¿cómo es? ¿Sí? Astronomía, eso. Las constelaciones y Eso, constelaciones y eso. Bueno, pero ellos eran estudiosos de la Torá o de la escritura, conocían todas las profecías, o sea que ellos sabían que se iba a cumplir una profecía. Listo. Eh, Vemos que no es Jesucristo y tampoco Niño Dios. Sabemos que iba a nacer en Belén y se iba a llamar Yehoshua o Yeshua, o mucho como lo conoce la sierva, Jesús de Nazaret. ¿Se ve? En el libro de Juan, que sí aparece. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Porque hay que ir por paso por cada evangelio, textos que muchos conocen y que desconocen. Entonces, vemos que el niño estaba ¿dónde? En una casa, ¿cierto? Hasta ahí ya queda muy claro que no aparece la palabra pesebre. ¿Ve? La palabra pesebre. Entonces, bueno, vemos que ellos tuvieron un tiempo para llegar a Belén, ¿no? Porque venían desde lejos. Entonces, vamos a ver en los otros textos qué más nos va a decir, qué más nos dice de esa parte. Léate, creo que es, en Marcos no creo que está. Está en Lucas y en Johanán, en Juan, ¿cierto? Entonces vamos a leer Lucas, el libro de Lucas. Gilel, Lucas. ¿Cómo te ha parecido? Sí. Por ahora ya nos dejó claro de que no son tres, sino muchos, que le trajeron regalos, ¿cierto? Y no eran magos, eran estudiosos de... ¿Me traigo agua, sierva? Si me hace el favor, gracias. O sea, no se celebra ni mañana, ni porque el nacimiento, Porque ya nació, mejor dicho, lo ya uno, nació. sí, él nació, pero nació en qué mes, para tener claro, y en qué mes, y en qué año, porque él nace en el año jubileo. Menstruación y todo. Espérate. Él nace en el año jubilar. Mm. La palabra jubileo significa 7 años y que se cumple el séptimo año para reposar la tierra y entregar los primeros frutos de todos los 6 años, de cosecha, de siembra y todo. Entonces, quiere decir que el Salvador nace en un mes jubilar, quiere decir en séptimo año. ¿Ve?
cómo nace y cómo muere también. Pasan 7 años para morir. O sea que muere Yeshua, ¿ve? Para morir y resucitar. Un jubileo, cada jubilares. Eso ya después, más adelante. Pero es importante saber eso, los tiempos y todo. Entonces vamos a leer, porque muchos se basan en esta parte que es lo que vamos a leer. Lucas, Gile Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 para entenderlo. Para entender por qué. Porque el primero que nació fue su primo. Juan. Juan Bautista, como muchos lo conocen, era su primo y él nació primero. Que en hebreo es Yohanan Amadbik, el inversor. Juan el inversor. Quiere decir que su primo era de la descendencia de los Kohanim, o sea, de la tribu de Leví. Entonces, nace primero y de aquí vamos a partir y hacer el conteo, tanto del mes exacto y el día exacto que nace tanto su primo y su Juan el Bautista, como su primo llamado, que hoy lo conocemos como Yehoshua, que muchos lo conocen como Jesús. Bueno, entonces, aquí nos va a aclarar mucho más que no se celebra en este mes, porque este mes es de invierno. Estamos en la estación de invierno, eso es lo que tenemos que tener claro. Estación de invierno. Tanto en Israel y en Jerusalén hay esta estación de invierno. En Estados Unidos ahorita pues está cayendo nieve y en otras partes. Aquí ya también está lloviendo en algunas partes. O sea, estamos en el mes en estación de invierno. Entonces, no, en la escritura no aparece que nació en el mes de invierno o en la estación de invierno. Bueno, vamos a ver que no es el 24 ni el 25 de este mes, como lo llaman, diciembre, que es diciembre, ya acabamos de aclarar que significa décimo, y quiere decir décimo mes, o sea que estamos en el décimo mes, calendario tanto original como el calendario que hoy en día usan. Bueno, ¿lo lees o lo leo? ¿Lo leo? Listo. Leo aquí. Dice en el Lucas, y lee Lucas capítulo 1, verso 5. Baruata, ella Eloheinu melech haolam asher kedeshanu desivotanu etzimanu albire brikadacha meshen Yeshua Mashiach neras ra tamim le Caleb meshen Yeshua Mashiach. Te damos gracias, Rey del universo, Creador del cielo y la tierra, que nos has dado la orden para escudriñar las palabras de nuestro Salvador Yeshua, el pacto renovado nazareno, y a través de sus discípulos que podamos escudriñar y poder guardarlo en nuestra mente y corazón y ponerlo en práctica. Amén. Dice en el capítulo 1, verso 5. Hubo en los Hijamín de Herodes, rey de Judá, un cojén llamado Zacarías, que es Zacarías, de la suerte de Abías, y su Isha, su esposa, de las Banot, a Aharón llamada Elisheba, y eran ambos tzadikim, o sea, justos, delante de Dios, de Elohá, andando en Derech, también en todas las misbot, Jukim, de la Torá, de Yuhebajé, y no tenían Ben porque Elisheba era estéril, o sea, ambos no tenían hijo, ¿cierto? Y ambos eran de la descendencia de Aharón, eso, de los levitas. Y no tenían Ben porque Elisheba era estéril y ambos eran avanzados en Ijamín. Y aconteció, ancianos, eso. Y aconteció que ejerciendo Sejarayá como cojén delante de Eloja,
por el orden de su vez, conforme al minhag de la Quejuná, salió en suerte a poner Ketore, o sea, incienso. O sea, en su turno de entrar al templo, iba a prender el incienso o el incensario. Entrando en el Mikdash de Yujebajem, Bet Midrash, en el templo, y toda la multitud del pueblo estaba fuera de Ben a la hora de la Ketore. Se le apareció el Malach, ángel de Yukebaje, puesto en pie a la derecha del Mizbeach de la Ketore, o sea, a la derecha del incensario, del altar del incienso. Y se turbó Sejarayá, viéndole, y cayó postrado sobre él. Mas el ángel le dijo: Sejarayá, no tengas dice aquí, no tengas, dice Patzak, bueno, No tengas miedo. eso, no tengas miedo. Bueno, como lo estoy leyendo en hebreo, casi en hebreo, Patzak, no tengas miedo, porque tu tefilá ha sido oída, y tu Isha, Elisheba, o sea, la esposa, te parirá un ben y llamará su nombre Yohanan, Juan. Y tendrás simja, o sea, alegría y gozo, sazón, y muchos de gozarán de su nacimiento, porque será Gadol delante de Eloja, y no beberá Hallín, ni Seidra, o sea, vino, y será lleno del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu de Santidad, aún desde el seno de su madre. Ya muchos de los Benei de Israel convertirá a Yuhebahei a Eloja de ellos, porque él irá delante de él con el Ruach, virtud y del Eliyahu, Hajanabit. O sea que el espíritu del Eliyahu estaba dentro de él. Se iba a cumplir las profecías. Que eso lo sabía su papá y su mamá. Más que todo su papá, que prendía él era que prendía la Ketore, o sea, el incensario. Bueno, sigamos. Eh, porque él irá delante de él con el... Allá ya lo leí. Y los que sin mishmat a la prudencia de los de Sadakim para aparejar a Yukebaje un pueblo apercibido. Y dijo Sejarayá, o sea, Zacarías, al Malad, al ángel, en que conoceré esto, porque yo soy viejo y mi Isha avanzada en Iamín. Y respondiendo el Malá Gabriel le dijo, o sea, el ángel Gabriel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Eloja, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, que aquí nos está dando claro que el mismo ángel que le habló a Miriam, o sea, a la mamá de Yeshua, ¿cierto? Que iba a nacer también Yeshua, o sea, el mismo ángel. Bueno. Y el pueblo estaba esperando a Zaharías y se maravillaban de que él se detuviese en el Bet Mikdash, o sea, en el templo. Y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto algo en el templo, Midrash, y él les hablaba por señas y quedó mudo, callado. Muy que cumplidos los hijamín de su oficio, Cogén se vino a su vez, porque el Adón me ha hecho así en los hijamín, en que miró con Cogén, vejeced para quitar mi ofrenda entre Bene Adán. Y el sexto mes, el Malá, o sea, el ángel, Gabriel, lo que hablamos ahorita,
O sea que le habló primero ¿a quién? A Zacarías, ¿ves? O sea que de ese tiempo a ese tiempo nos vamos a dar de cuenta en qué mes nació el Salvador, Yeshua. Y a ver si es verdad como muchos piensan o pensábamos, porque hoy en día pues que nace mañana o pasa mañana de este mes. Entonces vamos a ver si es así. Y al sexto mes el Malá, o sea el ángel Gabriel, fue enviado a Eloja, o sea Dios, a una ciudad de Galil llamada Netzaret. Verso 26, voy en el verso 27. A una Betulá, o sea, virgen, o sea, una mujer que no ha dado a luz un hijo, desposada con un varón que se llamaba Joseph, que se llama Joseph, de él Bet David. Y el nombre de la Betulá, Betulá significa, ya les dije, una mujer que no ha dado a luz un hijo. Era Miriam, y entrando el Malach, el ángel, a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Adón, Dios, es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que salutación fuese esta. Entonces el ángel, el Malach, le dijo: Miriam, Miriam, no tengas miedo, Pajat, porque has hallado favor, favor, Vejetset, cerca de Eloja, Giné, que concebirás en tu seno y parirás un ben, o sea, un hijo, y llamarás su nombre Yehoshua o Yeshua. Muchos lo conocen como Jesús. Este será grande y será llamado Ben, Ajalión, y le dará Dio Yuquebajei Eloja el Quise de David, Suab, y reinará en el Bet la Jacob por siempre, y de su Malhut no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el Malá del ángel, le dijo al Rúa a Kodesh: vendrá sobre ti y le Geburá de el Ajalión te hará sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Ben, o sea, hijo de Dios y santo. O sea, ese hijo iba a ser santo, es santo. Hijo de Dios. En hebreo es Ben Elahoim Akadosh. O sea, hijo de Dios santo. Y será santo. ¿Se ve? Aquí no dice que es niño Dios. No, eso no existe. En la escritura no existe. En ninguna traducción aparece niño Dios. Ni Jesucristo. Es Yeshua, Yehoshua, Yeshua, o muchos lo conocen como Jesús. Bueno. Giné Elisheva, o sea, Elisheva, ¿quién era? Pues la prima de Miriam, tu parienta. También ella ha concebido Ben, o sea, hijo, en su vejez. Y este es el sexto mes. Ahí en el verso 36 nos está diciendo del capítulo 2 de Lucas, el capítulo 1, perdón. No, capítulo 2. No, es el capítulo, Ah, sí, perdón, 1, 5. capítulo 1, verso 36. Vuelvo y lo leo. Giné Elisheva, tu parienta también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Eloja, Dios. Entonces Miriam dijo: Giné la criada de Yuhebajei, hágase a mí conforme a tu voluntad, tu dabar. Y el Malá del ángel partió de ella. O sea que su prima, o sea, Juan el Bautista, su mamá, llevaba ya 6 meses. ¿Y cuánto tiempo dura una mujer para dar a luz?
9 meses. 9 meses, exactamente. O sea que iba a cumplirse conforme a lo que está escrito. Son 9 meses que da a luz una mujer embarazada. ¿Ve? Entonces, su prima, que es Elisheba, que va a nacer primero ¿quién? Jesús. Juan el Primo. Bautista. Esa va a Entonces, ser la señal. Juan el Bautista, esa es la señal y el conteo. Debemos matemáticamente hacer un conteo. Queramos o no queramos, hay que hacerlo para saber en qué mes exacto va a nacer nuestro Salvador Yeshua. Entonces ya tenemos una base que es 6 meses, 6 meses. Quiere decir que 6 meses equivale al sexto mes, ¿cierto? Ujú. Listo, que eso lleva 6 meses. Bueno, sexto mes. Vamos, verso 39, 36, 37, 38 ya lo leí. Vamos para el 39. En aquellos días, levantándose Miriam, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Yehudá y entró en Bet de Zacarías, o sea, Zacarías, en la casa de Zacarías, y saludó a Elisheba, o sea, ¿a quién? A su prima. Y aconteció que como ello Elisheba, la Birkat Shalem de Miriam, la criatura saltó en su vientre. O sea, saludó Miriam, saludó a su prima Elisheba, y el niño que estaba en el vientre de Elisheba brincó, saltó de alegría. O sea, Johanán, Juan el inversor. O sea, Juan el Bautista. Imagínense, 6 meses ese niño estaba brincando de alegría de gozo. Bendición de Dios. Sí. Saltó en su vientre. Y Elisheba fue llena del Rúa Acode, o sea, el espíritu de santidad. Y exclamó a gran voz y dijo: Beroja et minashim, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el primogénito de tu vientre. Y de dónde esto a mí que la de a mí que me ha dado dio, venga a mí, porque giné como yo llego a la voz de tu saturación. Agradecimiento a mis oídos, agradecimiento del mensaje que también te da. La criatura saltó de sazón de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Yuhebajei, el que es. Entonces Miriam dijo: Alatza libi bade Yuhebajei, agrandece mi neshama, mi alma, a Yuhebajei, a el que es. Y mi rúa espíritu se alegró en Eloja, dio, Dishin, porque Yuhebajei, el que es Bishafá, Jiré a mirado a la bajeza de su criada, porque Iné desde ahora me dirán: bienaventurada todas las mujeres, porque me ha hecho grandes cosas. El Shaddai y Kadosh es su nombre, y su bondad es de favor dador a los que tienen, obedecen en el Shamaim. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Led quitó los shalitín de los tronos y levantó a los anamín, a los hambrientos, y hinchó de bienes, y a los hinchirim envió vacíos. Recibió a Israel su rey, acordándose de la bondad, como habló a Boteinu, a Abraham, a y a su simiente para siempre. Y se quedó Miriam con ella con 3 meses, después se volvió a su bed. O sea, que aquí nos está diciendo que ya Miriam llevaba ¿cuánto?
3 meses. 3 meses de embarazo. De eso. Muy bien. Entonces su prima llevaba 6 meses, ¿cierto? Y ella ya llevaba 3 meses. O sea que ya tenemos ahí una base, un cálculo, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más nos dice? Ya tenemos una base. 3 meses, tengamos eso muy claro. En el verso 56 del capítulo 1 de Lucas. Vamos para el verso 57. Y Elisheba, o sea, su prima, la mamá de Juan el Bautista, se le cumplió el tiempo de partir y parió un Ben. O sea que ella, 6 más 3, ¿cuánto es? 9. Ah, o sea, ¿quién nació primero? Juan. Ajá, Muy bien. eso, su primo Juan el Bautista. O sea que Miriam, la mamá de Yehoshua, vio nacer Juan. a Juan el Bautista. O sea que tenemos una base. En el 6º mes nació ¿quién? Yohanan. Juan el Bautista. En el calendario. Listo. Juan el Bautista. 6º mes. Listo. Entonces, y en el 6º mes, Miriam, la mamá de Yeshua, el Salvador, llevaba 3 meses. Entonces, tengamos eso muy claro. Listo. En el mes 6º. Entonces, ya, de ahí empezamos a hacer el conteo. Porque ella llevaba 3 meses. ¿Faltan cuánto? 6. 6 meses. 6 meses para que naciera ese hermoso bebé. Sí, Ese niño rey Salvador. ¿Ya? Vamos a ver, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si nació en el mes 10º o en qué mes. Pero aquí no dice, vamos a ver si nos dice si nació el 24 o 25. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Dice, entonces vamos para el 58. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande bondad y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al hijo y le llamaban el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo dijo, no, o sea, ya él no quedó, ya se le quitó la mudez. Ya pudo hablar. Dijo, no, sino Johanán será llamado. O sea, su padre, que era, que servía en el templo, que prendía el incienso, la Ketore, ya le quitó la mudez, o sea, no podía hablar, pero después habló, hablando, diciéndole a las personas, incluyendo a su esposa, y a ese día, que se llamaba Johanán Anabí, que significa Juan el Bautista, como muchos lo conocen. Bueno, su nombre. Le dijeron, ¿por qué nadie hay en tu parentela que se llama de este nombre o de esta manera? Y hablaron por señas a su padre como le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió, o sea, él escribió en una tabla, ¿no? Escribió diciendo, Juan, o sea, Johanán, Juan, es su nombre. Y todos se maravillaron. Primero los nombres no se traducen, pero como hoy en día en la actualidad, pues lo conocen así, ¿no? Pero su nombre original es Johanán. Y todos se maravillaron, y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló diciendo, a Dios de Israel, Eloja, y fue el de gozo y alegría sobre todos los vecinos de ellos y en todas las montañas de Yehudá fueron divulgadas todas estas cosas. Todos los que las oían las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este? Y la Jairá de Yuquebajei estaba con él. O sea, su presencia y su respaldo estaba sobre él. Verso 67. Y Zacarías,
su padre fue lleno de Ruach HaKodesh, o sea, espíritu de santidad, y profetizó diciendo, Barú Yuhebahei, Elohei de Israel. Bendito Yuhebahei, el que es el Dios de Israel, que ha visitado y hecho Geulá, o sea, exaltación a su pueblo, ha visitado a su pueblo, y nos alzó un cuerno de Yeshua, y nos alzó un cuerno de Yeshua en el Ben de David su Ebed, como habló por boca de su Kedushim los Neviín, o sea, lo que hablaron los profetas, que fueron desde el principio, Yeshua de nuestros Olín, o sea, Enemigo, ¿mm? enemigo. Sí, y de Adén, de todos los que nos aborrecieron para hacer bondad con Aboteninu y acordándose de su Brit Kedoshá, o sea, su pacto de santidad, del juramento que juró a Abraham, Abenu, que nos había de dar, que nos ha librado de nuestros Olín. Le servimos en Kedushá, santidad, y en Tesadec, en justicia, delante de él, todos los Ijamín nuestros, y tú, Eile, Naví, del Elión, serás llamado, porque irás ante la faz de Yujebaque. O sea, tú serás profeta delante de Eloja, de Dios. Será llamado porque irás delante de la faz de Yujebaje, el que es, para aparejar a su Derek, dando Daat y Yeshua, dando arrepentimiento y salvación a su pueblo, haciendo llamado al arrepentimiento a su pueblo y salvación, para remisión de sus pecados, Berot, por la bondad de nuestro Eloja, Dios, con que nos visitó de lo alto, Shamaim, el Mashiach de Shamaim, o sea, el ungido de los cielos, para dar a los que habitan en tinieblas y a los en sombra de mal, para encaminar nuestros pies por camino de paz, Shalem, y en Nidá crecía y se fortalecía en el Rúa espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Ahora vamos para el capítulo 2. Vamos para el capítulo 2. Dice verso 1, ahora vamos para el nacimiento de nuestro Salvador, ahora sí. Ya tenemos una base para hacer el conteo. Entonces, nació Johanan, Juan el Inversor, Juan el Bautista, en el 6º mes. Listo. Y Miriam, su mamá, la mamá de Yeshua, el Salvador, eh, lleva 3 meses, ¿cierto? Tengamos eso claro. Entonces ya vamos a ver para hacer el conteo. Y aconteció en aquellos Ijamín, o sea, días, que salió edicto de parte de Augusto César, que toda Jaeretz fuese empadronada. Y este empadronamiento primero fue hecho diciendo Sirenio, gobernador de la Siria. Ya van todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió Joseph de Galit, de El Shetel de Netzaret, y Yehudá, a El Shetekel de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de él Bet y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su Isha, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los Ijamín, en que ella había de partir. Parió a su hijo Begor, y lo envolvió en pañales,
Lo envolvió en pañales. O sea que ya había nacido, ¿cierto? Entonces, de 6 meses, ¿faltaban cuánto? Ella tenía 3 meses. Faltaban 6 meses para Eso, los 9. eso. Entonces, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, no, onceavo mes, doceavo mes, primer mes, segundo mes y tercer mes. O sea que nació Yeshua, el Salvador, en el tercer mes. Del tiempo de las escrituras. ¿En el tiempo de qué? ¿Nace qué? En las primicias Del trigo. del trigo, las primicias, el mes de las primicias. Entrega del trigo. Las primicias del trigo, las primicias de todo fruto. Y nace también en el séptimo año, que quiere decir jubileos, jubilares. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces no nació, ya nos estamos dando de cuenta que no nació en el 10.º mes, que hoy es como lo celebra. ¿Sí ve? O sea que se celebraría o se conmemoraría el nacimiento Ya que se acerca la fecha de después de Pesaj. después de que se Sí, viene estación de primavera, terminando estación primavera. exacto. Entonces, terminando, sí, que es Shavuot, que muchos lo conocemos como Shavuot en hebreo, que significa Fiesta de la primicias, semana. fiesta de las primicias o de las semanas, o Bikurim, como muchos lo conocen como Bikurim. Bueno, entonces no nació en este mes, ni el 24 ni el 25. O sea, nace en unas primicias, en una festividad, sí, en una fiesta, pero de las primicias del trigo. Entonces, nos queda muy claro. Vamos a ver qué más nos dice aquí en el texto. Listo. Para ser empadronado, bueno, en pañales, listo. Envolvió en pañales y acostóle y lo acostó en un nazucá o en una jupá, jupás, jusucá, En algunas traducciones como esta parece que es tablo. establo, no, es sucá o jupá. Jupá quiere decir Suka. como una sucá, es una enramada. O sea, él no nació, tampoco nació en la época de Sukkot, no, tampoco porque no podía cumplirse esa profecía de que iba a nacer en Sukkot, no. Sukkot significa chozas o significa cabañas enramada, pero una sukkah también tiene que ver con es una casa hecha de ramas, de palmeras, de todo, y que hay animales y todo. Entonces, la palabra pesebre no aparece, aparece sukkah o jupá. Entonces, vemos que no nace en Sukkot. Yeshua no nace en Sukkot, Yehoshua no nace en Sukkot, y él nace en las primicias del trigo. Bueno, en una sukkah. Bueno, en una sukkah. Porque si él hubiera nacido en Sukkot, pues entonces no se cumpliría lo que está escrito, que las bodas del Cordero, que es el libro de Revelación, Apocalipsis, las bodas del Cordero exactamente cae en la fiesta de Sukkot. Entonces no hubiera eh, lo que se cumple ahí escrito de las bodas del Cordero, el milenio, Sukkot, y lo que dice Zacarías y Malaquías también, que Sukkot en el milenio se va a hacer en Jerusalén, en Israel, en la nueva Jerusalén. Entonces no encajaría si él hubiera nacido en Sukkot, pero no nació en Sukkot, fue en una Sukkah, no en la fiesta de Sukkot.
Entonces ya sabemos que nació en las primicias. ¿Cómo lo vamos a saber? Ya vamos para allá. Vamos en el verso del capítulo 2, verso Vamos por 8. 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Bueno, ya él nos está respondiendo con la escritura la primera pregunta, que fue si nacía en este mes, en el mes 24 o 25. Ya nos respondió que no nace en este mes, que nace en el mes de las primicias. O sea, ¿qué falta? ¿Cuánto falta? Cuatro, cuatro. 11, 12, contando este mes. Sí, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 meses. 6 meses, ¿sí ve? Faltan 6 meses para celebrar esa conmemoración, ¿sí? Exacto, 6 meses. La segunda pregunta, ¿cuántos magos eran? No eran magos, ni hacían magia, ni nada de eso, no. Eran estudiosos de las escrituras, de las profecías, y eran, no, los que fueron a visitar al Salvador cuando ya había nacido. Ellos eran estudiosos de las constelaciones, astros, bueno, le dicen astros, no sé cómo le llamarán, pero sé que estudiaban y las estrellas, ¿no? Las constelaciones. Bueno, la otra pregunta, que si cuántos años tenía El Salvador. Ya vamos para allá, todavía no hemos llegado allá. Y eh, Pero eh, eran solo 3 que eran más, ¿no? exacto, eran más, no eran tres magos ni nada, no, eran varias personas, varones, y llevaban regalos, no solo fueron oro, incienso, mirra, no, llevaron telas, llevaron otras cosas más, ¿ve? Que Porque era necesita. un rey, imagínate. Claro, era un rey que le llevan muchas cosas. Bueno, sigamos. Ahora ya vamos para la cuarta pregunta, que la vamos a responder relacionado con los pastores. Bueno, dice en el verso 8: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, y Giné a el Malac, o sea, y miraron ángel, un ángel de Yukebakel, el que es un ángel de Dios, vino sobre ellos, y la claridad de Eloja de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran pavor, miedo, temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque la bondad es de las nuevas de gran mensaje, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en el ested de David, en la casa de David, un Mashiach, un ungido, que es Rabino Melech Hamashiach Ahaidon. Y esto os será por hallaréis a él y envuelto en pañales, echando en un pesebre, no, Azúcar. en una jupá o suká, ¿ve? Y repeten- repentinamente fue con el ángel, una multitud de Teseba, de malajines, en los cielos, y vieron en los cielos, que alababan a Dios, y decían: Cabot en las alturas, y a Dios, y en Haaretz, Shalem, buena voluntad para con Bene Adam, para el hijo de un hombre. Y aconteció que como los malajim, o sea, los ángeles, se fueron de ellos a los cielos, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, y que el Dios de Israel nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a Miriam y a Joseph y a Lilet, o sea, el niño, acostado en el pesebre, no, Azúcar. en una jupa o en una sucá, una choza, una enramada.
y viendo le hicieron notorio lo que les había sido dicho de él y del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas Miriam guardaban todas estas cosas, confiriéndoles en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto como les había sido dicho. O sea que también tenemos una base aquí de que los pastores estaban pastoreando ovejas, ¿cierto? ¿Humanas? No, No, animales, animales. son ¿Sabe animales. qué podríamos también Ahí podemos, entender que en qué estación también ¿en qué estaban? estación estaban? Claro, no era estación de invierno, porque la estación de invierno es en décimo mes, que es en el mes que estamos ahorita, o muchos lo conocen como diciembre. Sí. O sea que los pastores no podían sacar las ovejas, porque las ovejas no comen cuando está lloviendo, cuando está en invierno. Entonces, tenemos aquí como una base de qué época o qué mes, qué estación estaba, ¿no? Y en qué mes ya sabemos en qué mes. ¿Dónde nos vamos a dar de cuenta en qué mes? En las primicias. Cuando entregan a Yeshua, el Salvador, Yehoshua, el Salvador, en el templo. Lo dan la entrega de la festividad de las primicias. Shavuot, que significa las primeras primicias del trigo. Los primeros frutos del trigo, de las frutas. Y también se celebra el séptimo año, que es jubilar, un jubileo. O sea que Yeshua nació en un jubileo y nace en la festividad de Shavuot o Bikurim o primicias del trigo o de los frutos. A comer frutica, uy, qué rico. Y que no falte el trigo en la mesa, en la casa. Mas como cumplieron, vamos para el verso 39, mas como cumplieron todas las cosas según la Torá, yo que bajé, el que es, se volvieron a Galil, a su ciudad de Netzaret. Y Leida crecía y fortalecía. El niño crecía y fortalecía y se, ¿De dónde está leyendo? en el verso 40. Porque estábamos en Gilgal 15. No, no, yo ya voy en el 40, en el capítulo 2, claro. Ah, no, no, pero ya. Sí, sí. En el verso 21 es. Que me salté. Perdón. Verso 21. Pero bueno. Y pasados los 8 yamín, o sea, los 8 días para circuncidar a los hombres que no se han circuncidado, vea que Yeshua fue circuncidado. Cumpliendo los mandamientos, sus padres también cumplieron los mandamientos. Circuncidaron al hijo y llamaron su nombre Rabinu Melech Hamashiach Yeshua, Yehoshua, el cual le fue puesto por el ángel, antes que él fuese concebido en el vientre de su madre. Y como se cumplieron los Jamín de la purificación, o sea, los días de la purificación de ella, conforme a la Torá, Moshe le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yuhebajei, como está escrito en la Torá de Yuhebajei, el que es y siempre será todo varón que abriere la matriz, será llamado Kadesh a Yuhebajei en las primicias. En las primicias. Óigalo bien, en las primicias. O sea, está hablando de la festividad de las primicias. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la Torá de Yuhebajei, el que es y siempre será, único es, un por de tórtolas o 2 palominos, un par de tórtolas o 2 palominos,
Si ustedes pueden investigar y colaborar en la Torá, entregar los palominos y las tórtolas se entregaban cuando en las primicias. Ujú. Y porque también la mujer había dado a luz. Gene David, un hombre, Y será más que todo para aquellos que no tenían también económicamente para dar, porque ellos podían dar una oveja de primer año, eso, pero sí, no un tenían corbano, recursos, exacto. un corbano, sí, Pero las personas humildes, las más humildes porque ese ellos era eran humildes, esa era eh, la dote, ese era el pago. el pago, sí, el agradecimiento, ¿no? Ujú. ¿Ve? Y las primicias, porque ellos entregaron una primicia tanto a Yeshua, Salvador, como, exacto, exactamente. Genea vi un hombre en Jerusalén llamado Shimeón, y este hombre justo y pío esperaba la restauración, la venida de, ¿qué? La liberación, sí, Neshama, la liberación de Israel, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, era sobre él. Ya había recibido respuesta del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que no vería la muerte antes que viese al Mashiach Yeshua de Yuhebajei, de Dios de Israel. Y vino por el Ruach el Bet Kadash, Bera Midrash. Y cuando metieron al niño, Rabino Mele, Hamashiach Yeshua, sus padres en Bet Mikdash, o sea, en el templo, para hacer por él conforme a él Minjat de la Torá, conforme a la ordenanza de la Torá. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Eloja y dijo: ahora despides, dio a tu niño, conforme a tu dabar, a tu voluntad, en Chalén, porque han visto mis ojos tu Yehoshua, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, la luz para ser revelada a las naciones, y la cabot, la exaltación de tu pueblo de Israel. Y Joser y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Shimeón y dijo a su madre Miriam: Gine que este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para Or Alá que será contradicho, y a una espada traspasará tu Neshama, tu alma, de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos Lebaot. Bueno, hasta ahí. Ujú. Entonces vemos que en Johanan también tú encontraste algo. Pero del anterior tema, ¿no? De inicio tema Nada, también. lo del nombre. Lo del nombre. Sí, que no es ni niño Dios ni Jesucristo, sino es Yehoshua, Yeshua, o muchos lo conocen como Jesús. Bueno, entonces, ¿dónde está eso? Yohanan, libro de Juan, capítulo 19, verso, verso 19. Pilato mandó poner sobre el madero un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces debe decir Yeshua. Ahora póngale, no, Entonces pongo Yeshua. sí, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. exacto. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde colgaron a Yeshua estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Pues también estaban traducidos Sí, porque son tres idiomas latín, que habían en ese tiempo: pero de hebreo, arameo y griego. arameo, no latín. No.
¿Ve? Son tres letreros, en hebreo, arameo y griego. ¿Ve? O sea que griego para los griegos, hebreos para los hebreos y arameo para los arameos. No más. O sea, ahí no dice que se hablaba en romano, no, porque es que el nombre de Jesús no se, o sea, eso lo inventó Constantino. Tristemente, pues hoy en día, en la actualidad, aquí pues lo conocen así como Jesús, el Salvador o el Mesías, pero su nombre original es Yeshua, en hebreo, o sea, el Salvador. O sea, si quieren dirigirse al Hijo de Dios, no Dios, que su Hijo no es Dios, sino el Hijo es Hijo, Hijo de Dios. ¿Ve? Semejante, representante del Padre. ¿Ve? O sea, sí, entonces le pueden llamar Salvador o Libertador. ¿Ve? Pero ya si le quieren llamar en el nombre original, como nosotros lo llamamos, Yeshua o Yehoshua, pues hay mayor poder porque es el nombre original como él lo dejó escrito y los nombres no se traducen. ¿Quién hizo eso? Pues fue Constantino, Julio César, Antíoco, Alejandro Magno, bueno, todos esos del Imperio Romano. Entonces Jesús, para que se cumpliera la profecía, lo que voy a decir es algo muy clave, para que se cumpliera la profecía que está escrito en los profetas, que el Salvador iba a ser maldecido, vituperado, todo. Entonces, en el letrero griego que pusieron, porque fueron tres letreros, hebreo, arameo y griego, entonces en hebreo significa, el nombre así significa Yehoshua Nasra Mele Yehudí. O sea, quiere decir el Salvador Nazareno, rey de los judíos. Y en arameo es Yehoshua, eso es en arameo. Y en hebreo es Yehoshua, ¿no? Bueno, es lo mismo, es el mismo significado. Y en griego es así. Póngale cuidado cómo es la cosa. Y ahí es donde empieza a que se cumplió la profecía. Porque los griegos maldijeron al Salvador. Dice así: He aquí el caballo marrano. He aquí el caballo marrano nazareno, rey de los judíos. Así significa en griego. Ellos, así fue maldecido. ¿Ve? Fue maldecido. ¿Ve? Eso significa Jesús en griego significa Jesús. Entonces, Jesús o Yeshu, en griego significa caballo o marrano. ¿Ve? Entonces, porque ellos adoraban a deidades paganas o dioses paganos y bueno, todo eso. Entonces se cumplió la profecía y hasta el día de hoy pues fue maldecido. ¿Ve? Pero en medio de todo, hasta el día de hoy, pues muchas personas conocen ese Salvador. ¿Ve? Que es Yeshua, Yehoshua, o muchos lo conocen como Jesús. Bueno, entonces eso está en la historia. ¿Ve? Entonces, pues le damos gracias al Padre porque nos dejó claro que no nació en este mes, y que es importante saber que está escrito. Y no aparece, no encontramos el día que nace, sí, porque es el día de la festividad de las primicias. Y eso cae el 22 del tercer mes, ¿ve? El 15, eso, 15, eso. Eso, es el 22 que nace Johanán, en el sexto mes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos todo eso? Pues a través del calendario, a través del libro de Vallicra, Levítico capítulo 23. Ahí está lo de las festividades y ahí está el calendario, ¿ve? Original. Eh, entonces, bueno, pues te damos gracias, Padre Eterno, Soberano Rey.